Queridas hermanas y hermanos, hemos llegado ya al tercer domingo de Cuaresma. El primer domingo se nos invitaba a tener cuidado ante las tentaciones y para ello se nos presentó la lectura del libro del Génesis en la que Adán y Eva cayeron ante las seducciones del engañador. Recordemos que Satanás significa el que engaña. Ese mismo domingo se nos recordó cómo Cristo fue tentado en el desierto, pero a diferencia de Adán y Eva, Él resistió y venció la tentación con la oración y la claridad de su misión salvadora. El domingo pasado, segundo domingo de Cuaresma, se nos contó cómo el ser humano, siguiendo el camino que Dios nos pide, puede transformar, transfigurar su vida. Por eso, escuchamos la lectura del llamado de Abraham para que fuera el padre del pueblo de Israel, el pueblo en el que nacería el Mesías, el Salvador del mundo, y también escuchamos la narración de cuando Cristo se transfiguró ante sus apóstoles para darles un anticipo de lo que sería su resurrección. Hoy, la primera lectura nos recuerda qué sucedió después de que Abraham aceptó el llamado de Dios. Tuvo un hijo llamado Isaac y a través de él Dios continuó la bendición. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. En este segundo hijo, Jacob, Dios quiso continuar su bendición. Jacob se cambió el nombre por el de Israel y tuvo 12 hijos. Así, la descendencia de cada uno de estos 12 hijos fue formando las llamadas 12 tribus de Israel, que en conjunto formaron el pueblo de Israel. La historia continúa mencionando que en un tiempo de sequía y escasez de alimentos, Jacob y sus descendientes tuvieron que dejar Canaán, el actual Israel, para viajar a Egipto y buscar ayuda. Gracias a José, el hijo predilecto de Jacob, se pudieron quedar ahí con la anuencia del faraón que los recibió con agrado. Lamentablemente, años después, el nuevo faraón vio con malos ojos a los hebreos y pensó que podían rebelarse en su contra, por lo que para evitar esto los convirtió en esclavos y ordenó que todo judío recién nacido fuera asesinado en el río. La madre de uno de ellos, para protegerlo, lo colocó dentro de una cesta en el río y fue salvado por la esposa del faraón. Ese niño, ustedes lo saben bien, fue Moisés, a quien años más tarde en el monte Sinaí, Dios le dio la misión de liberar al pueblo de la esclavitud. Con la ayuda del Señor, que mostró su poder haciendo que aparecieran 10 plagas, Moisés condujo al pueblo por el desierto. Pero cuando se agotó el agua y el pueblo sintió sed, dudó de Dios y de Moisés y se rebeló. ¿Y qué hizo Dios ante esta rebelión? Sin importar la rebeldía e infidelidad del pueblo, Dios les mostró su amor dándoles agua. Pero no un agua encharcada, sucia o contaminada, sino agua que brotó de una piedra, agua viva para que el pueblo pudiera llegar a la tierra prometida. Haciendo eco a la primera lectura, el Evangelio de hoy también nos habla de la sed de una mujer y de un agua especial. Nos muestra cómo Jesús, con el deseo de calmar la sed interior de una mujer, se presenta y se ofrece a la samaritana como el agua viva que permite alcanzar la paz y la vida eterna. Pero antes de continuar, recordemos quiénes eran los samaritanos para que valoremos adecuadamente el acercamiento de Jesús a la mujer que nos presenta el Evangelio. Pongan atención. Según la tradición, los samaritanos tienen raíz hebrea. Son parte de las 12 tribus de Israel, descendientes de Jacob y concretamente de su hijo predilecto, José el soñador, que tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Lo repito, Manasés y Efraín. Estos descendientes de José vivían en el norte de la tierra prometida,
Recuerden que les he dicho que Israel es como un frijolito que dividimos en dos partes, la parte del norte y la parte del sur. Cuando el pueblo hebreo se dividió en dos partes, 10 tribus, contando las de Manasés y Efraín, formaron el reino del norte o Israel. Y solo 2 tribus, el reino del sur o Judá, formaron el reino del norte. Y el reino del norte tuvo primero su capital en Siquem. Fíjense la parte de arriba, tuvo su capital primero en Siquem y posteriormente tuvo su capital en Samaria, reino del norte, Samaria. En cambio, el reino del sur siempre tuvo su capital en la ciudad más importante que Dios les había pedido formar, que fue Jerusalén. Así que capital del reino del norte, Samaria. Capital del reino del sur, Jerusalén. Así que ya desde ese tiempo hubo rivalidad entre los que tenían como capital Samaria, los samaritanos, y los de Judea, que tenían como capital Jerusalén, los judíos. Y por si fuera poco, los del reino del sur nunca se mezclaron con otras personas. En cambio, en el año 740 a.C., el reino del norte fue invadido por los asirios y los hebreos que vivían en esa zona comenzaron a mezclarse con personas de otros grupos, por lo que comenzaron a ser vistos por los hebreos de Jerusalén como impuros. Los judíos del sur veían a los del norte, a los samaritanos, como impuros. ¿Por qué? Porque ya no tenían una sangre pura del pueblo inicial, sino que se habían mezclado. Y algo que hizo aumentar la enemistad fue que cuando se necesitó reconstruir el templo de Jerusalén, los samaritanos no quisieron ayudar. Esto hizo que para el tiempo de Cristo existiera no solo enemistad, sino incluso odio entre judíos y samaritanos. Sin embargo, aquí viene lo importante. Jesús nunca rechazó a los samaritanos e incluso en una parábola, la del buen samaritano, llegó a poner a un samaritano como ejemplo de bondad y misericordia. Y aunque algunos le sugerían que en su camino desde Galilea, desde donde estaba el lago de Galilea, a Jerusalén, no pasara por Samaria, Jesús nunca discriminó a los samaritanos y hoy se nos recuerda que Jesús ofrece el agua viva a la samaritana. La samaritana, pensando que Jesús le hablaba del agua de un pozo común, lo cuestionó diciéndole que ni siquiera tenía un cántaro para sacar agua. Pero Jesús le hizo entender que lo que le ofrecía no era un simple líquido, sino todo aquello que calma la sed de vida, de amor, de justicia, de verdad, y le hizo entender que solo en Él, en Dios, el ser humano puede sentirse saciado. Pero para entender por qué la samaritana puede representar a muchas personas que buscan en personas o lugares equivocados el sentido de la vida, les comento que en aquellos tiempos muchos de los encuentros o arreglos para el matrimonio, ¿dónde se hacían? Junto a un pozo. Por lo que para muchas mujeres ir a un pozo no era solo ir por agua, sino que significaba ir a buscar una pareja. Y si ponemos atención en el Evangelio, la samaritana llevaba ya ¿cuántas parejas? 5 parejas, y la actual no era su marido. Así que, como dicen en algunas partes, esta mujer no tenía llenadera, o en forma sencilla, no se sentía plena, se sentía vacía, sentía que algo le faltaba. Y esta historia la podemos entender de muchas formas. O ella, por su forma de ser, no se saciaba con ninguna pareja, o bien ningún marido había sido capaz de responder a lo que ella quería, o ella culpaba a sus parejas de las cosas que ella no había sabido resolver y le correspondían a ella, o también
estaba ella buscando en lugares equivocados el verdadero sentido de la vida. La historia de esta mujer es la de muchas personas que han buscado la felicidad en las personas, en el poder, en el dinero, en la fama, en la ropa de marca, en su apariencia física, pero lamentablemente se sienten vacías porque no han buscado su felicidad en lo más profundo de su interior, en Dios. Así que el Evangelio nos narra muy brevemente el encuentro de Jesús con esta mujer, pero lamentablemente no nos cuenta todo lo que Jesús estuvo platicando con ella. Un tiempo largo, calmado, con afecto, hablándole de Dios a su corazón a tal grado que logró la conversión de aquella mujer. Y no solo eso, sino que la convirtió en apóstol suyo, porque gracias a su testimonio muchos samaritanos creyeron en Jesús. Tomando en cuenta esta reflexión, pidamos hoy por todas las personas vivas que buscan equivocadamente la felicidad y por quienes no encuentran el sentido de su vida, para que se acerquen a la fuente de agua viva, a Dios. Pidamos también por los difuntos que por no haber buscado a Dios, fuente de agua viva, murieron tristes, amargados, contaminados por la maldad o lamentablemente se quitaron o les quitaron la vida. Creo que estos últimos casos de un narcotraficante superpoderoso nos dan una idea muy clara. ¿De qué servía que tuviera todo un enorme poder, una gran cantidad de dinero, de armamento, de seguidores, de influencia en la venta de droga en el mundo, si no podía vivir tranquilamente en su casa, si no podía salir tranquilamente a visitar a sus seres queridos, si no podía salir tranquilamente del país? Y lo peor de todo, que le hayan quitado la vida porque era un delincuente y en el momento en que quería huir, esto sucedió. Así que muchachos que de repente piensan, no, está bien tener dinero, está bien tenerlo incluso a la mala, piensen esto. A veces tener todo el dinero y todo el poder no es lo más importante porque no se tiene la paz. ¿Y los familiares de este delincuente, ustedes creen que tendrán paz al haber perdido a un ser querido? Yo creo que no. Así que incluso las historias de cada día nos enseñan que cuando no se busca a Dios, no se tiene paz. Finalmente, el tema del agua que hoy escuchamos también nos recuerda y nos hace agradecer el agua del bautismo por el que Dios, como al pueblo de Israel, nos libra de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y como hoy hemos escuchado, como le ofreció a la samaritana, Dios nos ofrece la paz, el amor y la vida eterna.